Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Y bienvenidos hoy a un encuentro especial, un webinar online, un webinar especial en donde vamos a estar hablando sobre lo que ocurre en los mercados. En las últimas semanas hemos visto cómo los mercados han estado viviendo un fenómeno interesante del cual es necesario conversar, es necesario analizar y es necesario tener todas las herramientas para poder seguir ganando. Es por esto que además de nuestros análisis y nuestros encuentros en donde damos información para operar en los mercados, información como herramientas, también queremos traer esos encuentros especiales en donde analizamos el mercado en vivo. No hay nada más importante en este momento sino ver con los profesionales qué está ocurriendo en los mercados. La importancia de hablar sobre lo que está pasando en los mercados el día de hoy. Si no entendemos los cambios que están ocurriendo en los mercados, si no cambiamos nuestras estrategias para que se adapten al momento, no vamos a poder alcanzar el éxito. Y es por eso que tenemos este webinar especial, este webinar multiedición, en donde vamos a hablar sobre el verdadero secreto para vencer en los mercados en cualquier circunstancia. Y es un encuentro especial porque también tenemos un invitado de lujo. Tenemos el día de hoy al trader profesional, estratega del Instituto Español de la Bolsa, Daniele Lavecchia. Él pueden encontrar sus publicaciones en las revistas de análisis y en las webs de análisis de los mercados, Trader Magazines, entre otros, en donde ustedes pueden ver los análisis que él hace, las herramientas que él mismo ha creado para poder analizar el mercado en tiempo real. De verdad es admirable lo que hace Daniel, esa dedicación a los instrumentos, esa dedicación al análisis y al estudio, y es por eso que es un honor tenerlo el día de hoy, especialmente, como dije, en este momento tan particular en los mercados. Como en los anteriores webinars con Daniel, vamos a estar haciendo una traducción simultánea, en donde Daniel va a estar hablando, él va a estar hablando en inglés, vamos a estar traduciendo desde aquí en español, y esperamos que si ven cualquier duda, cualquier comentario, utilicen la opción de preguntas que nos da la plataforma. En caso de que nos vean en grabación o que simplemente tengan una pregunta luego del encuentro, pueden enviar la pregunta a info@institutoespanoldelabbolsa.com. Esa es nuestra manera de comunicarnos y estamos abiertos ante cualquier duda, cualquier comentario o lo que necesiten por allí nos pueden encontrar. Así que bueno, no le quiero quitar más tiempo y quiero darle la bienvenida a Daniel. Es un honor y los webinars del Instituto se visten de lujo el día de hoy para recibirlo. Thank you so much, Daniel. My pleasure being here. I'm going to share the screen. Vamos a ver la pantalla de Daniel. Okay. Great. Perfect. These very days we are living a difficult period in the market because, as you saw in these very days, the market is falling. En estos días estamos viviendo tiempos difíciles en el mercado porque, como pudieron ver, el mercado ha estado cayendo. And as we can see easily, every market is falling. American markets, European markets, and sometimes some emerging markets, they are falling too. Como pudieron ver, todos los mercados están cayendo. El mercado americano, el mercado europeo, e incluso algunos mercados emergentes. Even the assets that we thought we couldn't fall, for example, the cryptocurrency, they are falling too in these very days. So what's happening and how can we invest and profit in this period? Incluso aquellos mercados que veíamos como mercados que no podían caer, como el de las criptomonedas, están cayendo en este momento. Así que, ¿cómo podemos hacer en este momento, ahora, para invertir en los mercados? I think the method is to try to analyze
every kind of market overall to understand where the money are falling now, because the market falls because the market the money, sorry, is fading away. Creemos que es necesario entonces analizar todos los mercados para saber hacia dónde está rotando el dinero y entender por qué los mercados están entonces cayendo. We have to follow the money, because if the money gets away from the market, probably they are going in another market, and we have to understand where they are going. All this money, they are fleeing away, they are escaping from the markets. Tenemos que seguir el dinero, porque si logramos entender hacia dónde va ese dinero que no está en los mercados, vamos a entender cómo y hacia dónde está rotando el mercado. And then easily I start showing you something like this. This is my own indicator. I call it position index, Wyckoff position index. Esto que nos está enseñando Daniel es el indicador que él mismo creó, en donde podemos ver todos los mercados y que él llama position index. In this indicator, you show there are 4 quadrants, and the main one, the strength is in the first quadrant that I'm showing you now. En este indicador podemos ver 4 cuadros. El primero es el que nos está enseñando Daniel, que está a la derecha superior. And as you see, it's green and green. It means for a period or a month, and for a period of 3 months, the joint of this period are both of them in strength. Como podemos ver, las dos líneas de ese cuadrante están en verde. Esto quiere decir que los 3 últimos meses ha estado en una tendencia superior. And in this quadrant, the red one, red for a 3 month, red for a month main period, you see there is a weakness because it's red. Y podemos ver que en el cuadrante que nos muestra ahora, que está a la izquierda inferior, están las 2 líneas en rojo, lo que nos demuestra que hay entonces una debilidad. And in this indicator is quite easy to understand how to use it, because you see all the markets that you find in this part are weak. All the markets you find in this quadrant are strong. Este indicador es muy fácil de usar porque, por ejemplo, vemos entonces en este cuadrante que nos está señalando Daniel en este momento, todos los mercados que están de alguna manera débiles. Mientras que en el cuadro superior que nos está enseñando ahora Daniel, vemos los mercados que se están fortaleciendo, que están fuertes. In the other quadrants, that one and that one, there's a transition moment. It means that probably the market is moving through this quadrant towards the strength, or through this quadrant towards the weakness. En los otros 2 cuadros podemos ver que no hay nada. Eso quiere decir que de repente hay movimiento y los mercados se están situando entonces entre los cuadrantes de debilidad o de fortaleza. And in this particular quadrant, this particular part of the indicator I'm showing now, you see every asset of the market. It means, for example, here the commodities. En este índice, en este indicador que nos está enseñando Daniel, podemos encontrar todos los mercados, todos los indicadores de los mercados. For example, here you see the commodities.
Ahí vemos commodities, materia prima. And here in this you see e-thought is all the US markets, stock market. Allí vemos entonces todo lo que sería el mercado americano de acciones. This one is for dollar. This is the dollar index. Este es el dólar index. And for example, this one is for bonds, US bonds. Y esto es para los bonos estadounidenses. And then, as you see here, there's only one asset. You see, asset allocation. This is the asset allocation. There's only one asset which is strong, and there are the commodities. Vemos entonces, gracias a este index, que solamente hay un indicador que es fuerte. Solo uno. ¿Cuál es? Los commodities, la materia prima. And then this is the first thought we can find using this indicator. We don't have for the moment invest in stocks or in bonds. We have to invest in commodities. Entonces, en este momento no debemos invertir ni en bonos ni en acciones. Debemos poner nuestra vista en las commodities, en la materia prima. In this indicator, for example, you can see all the history for the last 60 days, and I'm showing you now. En este indicador también, por ejemplo, podemos buscar lo que ha ocurrido en los últimos 16 días. Daniel nos va a enseñar en este momento. For the moment, you see here, we started from the 22nd of November, and you see the situation. The stock market, which is this one, was strong, and the commodities were not so strong. Vemos ahora, por ejemplo, lo que ocurre en este momento. 22nd of November 21. Perdón, lo que ocurre el 22, lo que ocurrió el 22 de noviembre del 2021. Ahí tenemos, estas serían las acciones, stocks, right? Yeah. Las acciones, thank you, que estaban fuertes en este momento y la materia prima que no estaba tan fuerte en este periodo de tiempo. You now can see the evolution. You see here, you see how they move during this period. Let me show you. Now we are at the 1st of December. You see everyone, both of them, they were in the weak sector. Entonces vimos, gracias a lo que nos indica Daniel, la evolución, llegando hasta el 1 de diciembre del 2021, de qué pasó entonces con la materia prima y las acciones estadounidenses. Vemos ahora cómo se sitúan hacia el lado del cuadrante de debilidad, ya salen de la parte de fortaleza. And again, I'm showing you the evolution. And you see here, yeah, at the very end of the year, both of them, they were strong. Al final del año, ambos, tanto acciones americanas como materia prima, estaban fuertes. And again, now you see the movement. Now you see the stock market keep on going down and the commodities keeps on going high. Y ahora vemos el movimiento, las acciones americanas yendo hacia abajo y las commodities, la materia prima, hacia arriba. And this very movement is keep on going now. You see here, we arrive at this very day, yesterday, because this is a end of day indicator, and you see starting from the 15th of January, we have commodities here and stocks in the weakest part. Entonces seguimos viendo cómo avanzó ese movimiento
hasta el día de ayer, en donde vemos que las commodities están en la parte de la fortaleza, la materia prima, mientras las acciones americanas están en la parte de los mercados débiles. And then, for the moment, we finished this main analysis and we decided that we have to invest in commodities and not investing at all in stocks. Luego de ver lo que decía este indicador y analizarlo, Daniel concluyó que este es el momento de invertir en commodities, en materia prima y no en acciones americanas. But why not investing in stocks? Because I'm thinking the people are feeling the stock market too risky to invest money. Pero ¿por qué no invertir en acciones? Las personas están sintiendo que el mercado de acciones está en este momento siendo muy riesgoso como para invertir en él. How can we have this thought? Because we can use some indicator that I'm showing you now. They are for free. You see in TradingView, and I'm showing you now how can you have this perspective. How can you move from an invest and not invest in stock? I'm about to show you. Pero ¿cómo llegar a esta información? Daniel nos va a enseñar en un momento cómo podemos ver esto utilizando un indicador y una plataforma completamente gratuita, la de TradingView, y nos los va a enseñar ahora. This is a ratio. We divide these two ETF, XLY divided XLP. Entonces vemos que está dividiendo Amex por XLP, entre XLP, perdón. XLY is called consumer discretionary. It means is the main sector which is called risk on. It means people are happy to have risk because they think they can have gain too. Entonces, XLY o XLY simboliza el consumer discretionary. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un indicador sobre las personas que están dispuestas a establecer este riesgo porque entienden que este riesgo los va a llevar a ganancias en el futuro. Esto es lo que nos indica XLY. For example, in this sector, they belongs, for example, stocks as not necessary, not primary necessities, needs for the people. And so, for example, buying a car, every car industry is inside this sector. En este sector, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar todas aquellas cosas que no son primeras necesidades. Por ejemplo, comprar un coche. Los coches están en el sector consumer discretionary porque no es una necesidad. And in the second sector, you see here XLP, they are the consumer staples, which mean the necessary, the primary necessities, the primary needs for the people, food, beverages, something which is necessary to live. En este sector XLP, llamado Consumer Staples, podemos encontrar todas lo que son primeras necesidades de las personas, todo lo que son necesidades primarias de las personas. Encontramos entonces comida, bebidas, entre otros. And as you see, if you do a ratio, you divide the first sector discretionary divided for staples, you are trying to see if the not first primary needs are performing better than primary needs, because you divided non-primary needs divided primary needs. Entonces, estamos dividiendo XLY entre
XLP. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué podemos saber? Podemos saber si lo que serían los bienes que no son de primera necesidad están siendo más fuertes que aquellas cosas que son necesidades. And then, when you see the chart, for example, rising in this way, you can understand that the non-primary needs are performing better than primary needs. Entonces, Yeah. cuando vemos el gráfico, este gráfico, como Daniel nos está señalando, que está subiendo, podemos ver que los non-primary, las cosas que no son necesidad, se están comportando mejor que aquellas cosas de primera necesidad. But starting from these very days, from the first period of December, you see the chart is falling down. It was falling down. So the primary needs are performing better than non-primary needs. Pero el gráfico también nos indica que a partir de diciembre el gráfico empieza a mostrarnos una caída. Eso quiere decir que entonces la primera necesidad, el sector de primera necesidad se está comportando mejor que aquellos de no necesidad, no primera necesidad. I think this is not a good message from the market, because this message you receive from the market when people are spotting some problem in the market. So they are going through the primary needs because they don't have faith, they don't trust for the future. Daniel cree que eso no es una buena señal porque esto nos indica que las personas no están creyendo en el mercado, en aquellos que no son necesidades, y esto nos indica que entonces no muestran confianza en lo que viene en el futuro en los mercados. And when you see this kind of period, this kind of falls as we are experiencing now, generally you experience a fall for all the market, because generally these primary needs are performing better when the market is falling. Generalmente las primeras necesidades se van a comportar mejor cuando el mercado está cayendo. And this is the first reason for I'm telling you that is not a good choice investing in stocks in this very moment, apart of this probably the primary need stocks. Y esta es la primera razón por la que Daniel nos dice que no es el mejor momento para invertir, según su visión, en acciones americanas, y lo que estamos viendo es la confirmación de lo que nos indicaba el índice de Daniel. And for explain better this part, I would like to show you something that I think is very easy to understand, but it's also very alarming. You see here the sector rotation model. Ahora nos va a explicar algo que cree que es importante de entender, sin embargo, que puede ser un poco alarmante. Aquí vemos el modelo del sector rotacional, Sector Rotation Model. In this part, this red part, you see the stock market. En esta parte, en la parte roja, podemos ver que es en donde se encuentra el mercado de las acciones. This is the business, the economic cycle in green. En verde podemos ver el ciclo de la negociación. And as you see, for the red line is falling, is growing, and keep on going with this up and down movement. Como podemos ver, la línea roja, entonces, desde donde nos indica Daniel, va a crecer hacia arriba. And what is most interesting in this scheme, in this model, is that you see for every moment of the market in red, you can see the sector
which you expect to have a better performance. Por cada sector de la línea roja que vemos cómo se está moviendo, podemos ver entonces en la parte superior cuál es el sector que se comportará mejor en ese periodo. For example, for this part, the top of the market, you can see energy are performing well and consumer staples are performing well. Por ejemplo, en esta parte en donde está lo máximo superior, podemos ver que el sector energía se está portando o se está comportando muy bien, y lo otro sería la parte de staples. And we just met a minute ago the staples, because the staples are the needs, the primary needs. Recordemos que staples simboliza lo que serían las necesidades primarias de todas las personas. Just guess which sectors are performing well in this very period. Ahora vamos a adivinar cuáles son los sectores que se están comportando mejor en este periodo. I'm showing you through this indicator. You see S&P 500 sectors. Nos los va a enseñar en el indicador SP500. You see here. Okay. There are two sectors that they belong in the first quadrant, in the quadrant green quadrant. Entonces tenemos dos sectores que pertenecen al sector verde, al sector de fortaleza. Which are this one and this one. Que son estos dos que nos muestra Daniel. Okay, the first one is the energy sector, as you see here in this legend. You see, energy sector. El primero es el sector energía. The second one is XLP, and as you know, this is consumer staples. Y el segundo es XLP, que como ya vimos son las primeras necesidades de los consumidores. And then, if I'm showing you again this model, you see energy and staples. Y después, si vemos otra vez el modelo, vemos energía y primera necesidad, staples. That's why I'm telling you that probably we are at the top of the market now, and probably we are about to experience a main fall. Y por eso Daniel nos comenta que estamos en el top del mercado y que probablemente vamos a experimentar una bajada próximamente. And just for completing the explanation for this chart, I want to show you the grid line, what it was. Para enseñarnos, Daniel ahora nos va a enseñar cómo se comporta entonces esta línea roja. Green. Verde, perdón. The green line is the economic cycle, real economy cycle. La línea verde nos muestra el ciclo real de la economía. And as you see, they are not, they have not the same time, because you see this is the first one, and after a period, the green line does the same thing. Y como podemos ver, los tops de estas dos líneas no ocurren al mismo tiempo. Primero ocurre en la línea roja y luego, después de un tiempo, ocurre en la verde. In other words, there's a kind of late which amount about 9 months, a year from the red line and the green line. Lo que quiere decir que hay un periodo de entre 9 meses a un año entre el top de la línea roja y el top de la línea verde. And
I think we are about to experiencing a fall in the markets, in the stock market, and we are about to experiencing, I don't know when, but a recession too, you see here, in an economic cycle. Nos indica que él cree que vamos a experimentar una recesión en los próximos, en el futuro. No sabe cuándo, pero cree que va a venir. And for all this reason, I think we have to pay more attention to the sectors which are strong. Then if you want to invest in stocks, probably you have to keep on looking these sectors. But for generally, I think the stock market could have some problems now. Por eso debemos prestar atención entonces a los sectores, a estos sectores que nos indica Daniel, pero también por esto creo que no es el mejor momento para lo que serían las acciones. And as we you can add a new indicator which is free. You find here in TradingView. Podemos añadir un nuevo indicador que lo encontramos aquí en TradingView. This is a ratio. This is the same method we used before. A ratio between small caps and the SP100, SP500. Aquí podemos ver un ratio entre Amex y SPSM, que sería el portafolio de small cap ETF. Yeah, small caps, it means all the firms not so big, with not so big capitalization, which are very sensible to the market top and the market bottom. Este indicador SPSM junta a todas aquellas empresas sin grandes capitalización que pueden ser bastante sensibles a lo que sería el mercado en grandes subidas o en grandes bajadas. And if we put in this in the second part of this ratio as SP500, it means that we want to we want to report the performance for the small caps and SP500. Ahora vamos a analizar entonces el comportamiento de esas pequeñas sectores con el SP500. And as you see here, when you have a downward move, you can see that the small caps are performing not well and not as much as the SP500. Y como podemos ver entonces en este gráfico, el sector de esas pequeñas compañías no se está comportando tan bien como el SP500. This means that there's the money, they are flowing away from small caps through the SP500, which has a biggest capitalization of the market. Eso quiere decir que el dinero está saliendo de las small caps y yendo hacia el SP500, que tiene una mayor capitalización del mercado. Then the money are escaping, they are getting away from the small caps through this SP500. El dinero está escapando de las small caps a el SP500. They are escaping from small caps because small caps are more risky, more profitable, but more risky. So they are thinking that the risk is not enough to take this profit because they think they don't have any profit at all. Esto ocurre porque están viendo, o sea, el small caps siempre va a ser más riesgoso que el SP500 y se plantea entonces qué riesgo que se tomaría poniendo el dinero en las small caps
no vale la pena. Riesgo no equipara lo que serían las ganancias que se podrían presentar. Exactly. That's why they are escaping from there. And then you can see, starting from the March or at least the June 2021, they are escaping from the small caps. Y es por eso que desde el mes de junio, al menos, están escapando entonces ese dinero hacia el S&P 500. But the good news, and that you can see the opposite movement when the market reaches his bottom. La buena noticia es que vamos a ver entonces el mismo movimiento invertido cuando el mercado alcance el bottom, lo que sería el fondo. And then we just need to keep on watching this ratio. And when we see something like this, for example, line which is growing in this way, probably we are about to experiencing the bottom of the market. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar atentos a este gráfico y si vemos que ocurre algo como lo que nos dibuja Daniel, una línea que va hacia arriba, entonces hemos llegado a el fondo del mercado. And I think these indicators are very useful, and they are for free. So you can set on your TradingView platform, and you can have it and just check it daily. Estos indicadores son bastante útiles, lo bueno es que son completamente gratis. Simplemente se sientan en su plataforma, en la TradingView, que también es completamente gratis, y van haciendo sus análisis. And let me recap this part. So for the small caps, we have to wait for the market to show us that the money escaping from SP 500 to reach the small caps. Entonces vamos a recapitular. Para las small caps tenemos que observar para ver si el mercado llegó al fondo y podemos entonces hacer el movimiento a la inversa y el dinero vuelve a las small caps. And for the first part I showed you before, this is the needs, the basic needs versus not basic needs, not primary needs. Y para el primer indicador que nos enseñó Daniel, que era necesidades básicas versus no necesidades o no necesidades básicas. I'm showing you the same movement. Give me a second. Okay, no primary needs. Okay, in this very moment, we are experiencing this very moment we are experiencing escaping from non-primary needs through primary needs. En este momento vemos como el dinero está escapando de lo que son no necesidades básicas a necesidades básicas. And for probably see in the future the stock markets growing again, we have to wait for the opposite direction, escaping from primary needs towards the non-primary needs. Y en el futuro esperamos entonces ver el movimiento inverso, de necesidades básicas a no necesidades básicas. And you see it when you observe something like this. The market, this ratio is growing in this direction. Y lo veremos entonces cuando el gráfico nos muestre algo como lo que nos dibujó Daniel, que vaya en esta dirección. And then in this part, probably you will see you're experiencing primary needs, money, through non-primary needs in this growing. Entonces, en este momento, cuando el gráfico haga este movimiento, veremos que el dinero pasa de las necesidades básicas a las no necesidades básicas.
but in this very moment, we are keep on experiencing the opposite direction, just to be clear. Pero por ser Escaping, claro, yeah. en este momento estamos viendo el movimiento a la inversa. El dinero hacia las necesidades básicas. That's why I'm telling you that for a moment, I think it's more, it's too risky to invest in stocks, and we have to wait. Es por eso que Daniel considera que es muy arriesgado invertir en las acciones y que tenemos entonces que esperar. Just before talking about, in conclusion, about commodities, I would like to show you why, for example, cryptocurrencies are not less risky than the stock market at the moment. Antes de hablar de las materias primas, de las commodities, Daniel nos va a hablar de por qué las criptomonedas no son menos arriesgadas que el mercado en el momento. When you see the stock, the cryptocurrencies, now we are experiencing a fall of the market. Cuando vemos las criptomonedas, vemos una caída en el mercado. And I read an article in Wall Street Journal the last week when a lot of studies are made which shows the cryptocurrencies are really related and correlated with the stock markets. Y Daniel estuvo leyendo un artículo en donde se citaban varias fuentes y varios expertos en donde demostraban cómo las criptomonedas y el mercado de las cripto está relacionado con el mercado tradicional. I'm showing you now here the example. Okay, let me show you. The black line is for cryptocurrency, the Bitcoin, okay? Vamos a ver entonces, la línea negra nos muestra el movimiento de las criptomonedas del Bitcoin. And the red line is for the SP 500, the stock market. Y la línea roja red, yes. nos muestra el SP 500. As you can see it here, it's quite clear. They are moving together. They are falling together. They are rising together. They are falling again together. So this is the problem. We cannot invest in cryptocurrency just because they are decorrelated with the stock market. Actually, they are really correlated. Como podemos ver, el movimiento es exactamente el mismo. Están relacionados, están realmente relacionados. If you're asking the why, I think people has in this very moment the same feeling about the risk. They think the markets, all the markets are too risky to keep on invest in this market, so they are escaping from the market. Y si preguntamos el por qué, pensamos que es porque las personas tienen el mismo sentimiento de demasiado riesgo en el mercado. El mismo sentimiento que se tiene en el mercado tradicional. And then they fear to stay in the market in this moment because they think that the risk is too much to wait for a profit. Y luego temen quedarse en el mercado porque piensan que el riesgo es demasiado para la ganancia que se puede obtener. And then we are keep on talking about escaping from the market and escaping the money. They are escaping from the market, but where are they going? Entonces nos podemos preguntar hacia dónde está escapando el dinero de este mercado, hacia dónde va. I think for the first part we talked before, we saw that probably is directing the market for the moment in energy and staples for the stock market. Okay, the money the money are escaping from other sectors. They are going inside the energy market and staples market.
Entonces, el dinero va a escapar de otros sectores hacia commodities y energía. Not commodities, staples, Perdón, primary las needs. primeras necesidades. No And commodities, sino primeras necesidades, perdón. yeah, but you are right. Actually, they are escaping from all the sector, all the asset here, and they are going inside the commodities. You're right. En realidad es verdad, está escapando de todos los sectores para el dinero ir directamente a lo que sería la materia prima, commodities. And then you can see in the commodities there are a lot of opportunity. I'm showing you now some example here. For example, here we are you are watching here the commodities, the metals. Okay. Y podemos encontrar muchísimas oportunidades en los commodities. Por ejemplo, vamos a ver aquí los metales. And you see here gold, copper, palladium, platinum, silver. Every asset belongs to metals, is in the green sector. Vemos que todos los sectores que pertenecen a los metales, oro, platino, plata, todos están en el sector de crecimiento, en el sector de fortaleza. And for this reason, in the past months, I kept invest in commodities for the 4 portfolios. Y por eso en los últimos tiempos, Daniel ha estado invirtiendo en lo que sería commodities, en materia prima. And for example, this is an operation is keep on going now. It's still open in the 4 portfolio. We bought platinum, and you see here we are in profit because it's growing. All the stock market is falling, but we are experiencing a rising of the price. Por ejemplo, estamos viendo en este momento una de las operaciones que Daniel tiene abierta en su portafolio. Vemos que vamos en ganancia, entramos en la compra de platino y vemos que estamos en positivo. Todo el mercado va cayendo, pero gracias a los análisis certeros de Daniel, vemos que en este caso tenemos una operación ganadora. And then every sector, grains and seeds, for example, of commodities, you see here, every asset is in a strong sector, strong quadrant. Y luego vemos que todos aquellas que conforman el sector de grains and seeds. En este caso que serían granos y semillas, se encuentran en el cuadrante fortaleza, en el cuadrante que está subiendo. And for example, we closed, I think a week ago, an operation in soybean oil. Y hace cerca de una semana cerramos una operación en el portafolio de Daniel con soybean. And we close it here in great gain, and we experience it a rising of the price because of this movement, because of this situation, because all the money keep on going inside the commodities sector. Y en este caso, esta operación también la cerramos en gran ganancia gracias al análisis de Daniel, que vio que este sector se encontraba en un momento de fortaleza. Just finishing this part, you see, for example, for the soft, I mean, cocoa, cotton, coffee. You see, this is not so strong as the other, so I think we don't have to invest in this part of the commodities. Este sector, que es el sector soft, incluye el café, el cacao, el algodón, entre otros. Vemos que es un sector que no se encuentra tan fuerte como otros.
And for example, the energy with crude oil is very strong. You see, this is a crude oil. Crude oil is very strong at the moment. Vemos ahora el sector de energía, commodities energía, y vemos, por ejemplo, el sector del crudo, que se encuentra bastante fuerte en este momento. And that's why you see here the crude oil rising, and when you see here the sector, which means stocks which invest in crude oil, you see they are strong too. Cioè, energy sector is strong because the crude oil is rising. Y es por eso que vemos entonces cuando vemos las acciones que están invirtiendo en crudo, que están mejorando porque el crudo está en subida. This is an example how to invest in this very moment, but we have to find where the money is going, because the main movement I keep on seeing in the market is the money is escaping from the market. Then for the moment, I think the only direction is flowing through energetic or generally the commodity sector. Es por eso que para invertir en este momento en el mercado tenemos que encontrar y detectar hacia dónde el dinero se está moviendo, que en este momento Daniel cree que es commodities y energía. Just to show you, for example, for Spain, you see the Spain here, this is the IBEX 35. You see here this, the direction and the composition of this of the stocks. Every stock is falling. So even in the, for example, Spain market, we have to keep on wait, I think, before investing. Vamos a ver por ahora en este momento IBEX 35, que es el mercado español, y vemos cómo todo va hacia abajo. Así que es el momento de esperar un poco para ver hacia dónde podemos movernos. And just in conclusion of this part, you see the forex market. You see there's hope here because we can find something to invest. You see in a strong sector there is the Australian, there is the British pound, for example. Vamos a ver entonces el mercado Forex. Vemos que hay algunos que están hacia arriba. Ahí tenemos Australian dollar el British pound. El dólar australiano y la libra del Reino Unido. And just in conclusion, I'm showing you the chart for the cryptocurrency, and you see the cryptocurrencies are divided in these sectors. You see they are in divided, and just a couple of them are in the strong sector here. You see. Vemos entonces también lo que serían las criptomonedas. Solamente algunos de ellos están en la parte de fortaleza. Most of them are moving in this sector, in this weak sector or this transition sector. Okay. La mayor parte se está moviendo en este sector. Lo vemos allí. Weak sector. Weak quadrant. En el sector de la parte de debilidad. I don't know if there is any question. No sé si tenemos algunas preguntas, sin embargo, voy a aprovechar, Daniel, I'm going to take the screen for a moment. Voy a aprovechar entonces este momento para recordarles que todas las operaciones que nos está enseñando Daniel, esas dos operaciones ganadoras, por ejemplo, soybean y otra que nos demostró que aún está en ganancia, la de soybean ya cerró, la otra aún está activa en ganancia. Todas esas operaciones son parte del portafolio de Daniel. El portafolio de Daniele Lavecchia tiene una particularidad que yo creo que puede enganchar y encantar a cualquier persona que quiera multiplicar lo que serían sus inversiones de forma segura.
El portafolio de Daniel está dividido de una forma en donde siempre encuentra en dónde se pueden establecer las oportunidades en el mercado. Como nos ha enseñado durante este webinar, Daniel tiene la capacidad de encontrar hacia dónde se va a mover el mercado, hacia dónde va a apuntar el dinero y fijar esos objetivos y a partir de allí hacer un análisis certero para ver qué operaciones pueden ser ganadoras. Entendemos que en este momento el mercado está dando muchas señales, muchos de ustedes están dudando y preguntándonos a nosotros hacia dónde se puede establecer entonces una estrategia y nuestro mejor consejo es que establezcan un plan de acción como el que tiene Daniel. Un plan de acción en donde Daniel ofrece un portafolio completo y en que incluye commodities, acciones, forex y criptos y que en el que nos podemos movilizar según se encuentre el mercado. Este es el escenario que vemos hoy. No podemos saber el escenario que vamos a ver mañana, entonces necesitamos un análisis certero y completo como el de Daniel para brindarnos esta información. Con el portafolio de Daniel ustedes van a recibir información detallada de las operaciones que deben abrir en cualquiera de estos sectores. Como les digo, es un portafolio en donde la rotación, en donde la variedad asegura la ganancia. Ustedes van a recibir esta información a través de su correo electrónico y su servicio de mensajería Telegram con el suficiente tiempo para que ustedes puedan poner cómodamente cada uno de los trades, establecer entonces esas operaciones y la información necesaria para que simplemente tengan que esperar a que alcance el stop loss o take profit. El servicio de portafolio de Daniel es bastante cómodo, ha establecido grandes ganancias, se las vamos a pedir a Daniel para que nos las enseñe en un momento y es un servicio bastante confiable. Además de contar con el acompañamiento del Instituto Español de la Bolsa cuando lo necesiten, así que en caso de que tengan cualquier duda sobre el servicio, cualquier duda sobre los trades, cualquier duda sobre el mercado, pueden llamarnos o enviarnos un correo y comunicarse con los traders y expertos. Y además, el día de hoy, con este webinar especial, decidimos que a todas aquellas personas que se inscriban en lo que sería el portafolio de Daniel y que además nos comenten que estuvieron con nosotros en este webinar, ya sea en vivo o en grabación, se van a llevar completamente gratis el indicador que Daniel nos enseña. Es un indicador que ustedes pueden utilizar para hacer los análisis como nos ha mostrado Daniel, en donde nos va a enseñar qué sectores están más fuertes, qué sectores están más débiles, hacia dónde debemos apuntar. Es un índice bastante completo que está creado exclusivamente por Daniel, que es bastante sencillo de manejar, que se les explicaría entonces cómo es el manejo de este indicador y es una herramienta fundamental que muy pocas personas tienen. Es una herramienta fundamental que traders como Daniel, que son traders ganadores, que son traders que han obtenido buenos resultados de forma sostenida y durante el tiempo, manejan. Sean ustedes parte de ese equipo que tienen herramientas de profesionales, que tienen herramientas de uso increíblemente certero y sean parte entonces de esas personas que pueden realizar análisis certeros, objetivos y establecer y traducir esos análisis en ganancias constantes. Recuerden que incluso en los momentos más complicados del mercado, la idea es encontrar en dónde están las oportunidades. Como lo decía Daniel, hacia dónde se mueve el dinero y establecer trades ganadores entonces en estos sectores. Sean parte de este grupo que comparte este portafolio de Daniele Lavecchia, sean parte de ese grupo que cuentan con el acompañamiento del Instituto Español de la Bolsa y aprovechen la oportunidad también de tener este índice que nos ofrece Daniel completamente gratis para aquellas personas que activen el servicio. Para activar el servicio, simplemente tienes que enviarnos un correo a info@institutoespañoldelabolsa.com o el número que ven en pantalla. También nos pueden escribir +34 692 926331. Es una gran oportunidad de tener una herramienta increíble a sus manos
este servicio también es una gran oportunidad para tener un servicio certero, un servicio de ganancias constantes. Y recuerden que van a tener entonces 2 regalos si nos confirman que estuvieron con nosotros en este webinar. El primero sería el indicador completamente gratis de Daniel. Y el segundo, que les aviso ahora, es una promoción especial del servicio. Entonces tenemos servicio de Daniel, servicio de portafolio completo con todos los sectores para ganar como Daniel nos ha enseñado en estas últimas operaciones y de forma constante. Y además este indicador completamente gratis para que pueda hacer los análisis certeros y ver hacia dónde se mueve el mercado, todo en promoción especial. Gracias a esta colaboración con Daniele Lavecchia le podemos dar estas oportunidades increíbles del servicio en promoción más el indicador gratis, todo para aquellas personas que simplemente nos escriban y nos digan que estuvieron con nosotros en el webinar. Más 34-692-926331 o info@institutoespanoldeLabolsa.com. Para aquellas personas que nos están preguntando, podemos ahora comentarle a Daniel para que nos enseñe alguna de las operaciones pasadas. Daniel, can you show us some operations that we have in the past? Yes. Maybe the equity line, or I don't know how you prefer. Yeah, this is I'm showing you the equity line for the past 3 years of the service, 2019, 2020, 2021, and now we started 2022. I'm showing you the gain for every year. Give me a second. Okay, for 2019, using the 5% of the account for you put at risk, we have 5%. Ok, entonces Daniel nos está enseñando en este momento lo que sería la línea de ganancia del servicio desde el año 2019, 2020, 2021 y lo que tenemos del 2022, estando ahora a mitad de febrero. Entonces aquí podemos ver cómo ha sido el comportamiento del servicio con un 5% de riesgo. Es importante que tengan en cuenta el riesgo. Daniel en este momento está manejando un 5% y estos son los resultados que nos ha dado el servicio del portafolio de Daniel. And for the past year, we gained 60%, and starting from the very beginning of the 2022, we have at this very moment 13%. We are keep on investing in commodities since I think December. Entonces podemos ver en este cuadro el performance que ha alcanzado, las ganancias que ha alcanzado este servicio. 2019 alcanzó una ganancia del 192%, 2020 alcanzó una ganancia del 182%, 2021 del 60% y de lo que llevamos en 2022 del 13%. Seguimos invirtiendo en materia prima y estableciendo estas estrategias para aumentar ese porcentaje de ganancias. As you can see, in the 2021, we have a less performance because we decided to not have a lot of risks because we thought that the market was too risky to invest. Como pueden ver, en el año 2021 hubo un descenso en lo que serían los porcentajes de ganancia del servicio. Esto fue porque decidimos bajar el número de operaciones porque estábamos observando que el mercado era demasiado riesgoso. Recuerden que Daniel siempre opera bajo un riesgo manejable. Él entiende que el riesgo y la ganancia son dos conceptos que se deben manejar de la mano y establece unas operaciones seguras y confiables. Okay, just for inclusion, I'm showing you one of the operation we closed at the very end of this year.
we place it in live cattle, again a commodity. Aquí vemos algunas operaciones, en este caso una que se hizo al cerrar el año, otra vez en materia prima, en commodities. This is live cattle, and it's called also meats, something like this. And we enter here, we close it here. The stop loss was here. Entonces, aquí vemos la operación de la cattle, entramos en la línea azul que podemos ver. El stop loss estaba allí representado en la línea roja y el take profit allí en la primera línea verde. And even the markets did not perform so much. It did not perform at all in this very beginning of the year. You see, if you invest in something that is growing because the money is going inside this sector, you can still have some money. Y cuando observamos que incluso en estos sectores que no crecen demasiado, podemos operar de una manera de aún establecer ganancias. Any question? No sé si hay alguna pregunta. This operation was closed. Yeah, was closed here. Okay, esta operación sí cerró en el take profit, la primera línea de ganancia que vemos. Yeah, even the second one I'm showing you now, I told you before, this is soybean oil and was closed around here. Vamos a ver la que ya Daniel nos había enseñado, pero en detalle. Soybean, vimos que ingresamos en donde está la línea azul, stop loss en la línea roja y cerramos allí en donde nos indica Daniel, incluso más arriba del take profit que se tenía establecido. And the stop loss, as you see here, we move the stop loss here when we have some gain to protect our gains. Importante, Daniel nos indica, y esto toda es información que damos a las personas suscritas en el portafolio. Una vez que se establecieron ganancias en la operación, movimos el stop loss para garantizar, para cerrar, para asegurar esas ganancias y luego ir hacia el próximo take profit. That's why we placed the stop loss here, but finally we closed the operation around this price. Así es, y cerramos la operación cerca de este punto. Nos preguntan si se pueden unir al servicio desde Estados Unidos. Claro que sí, es un servicio online y se pueden unir desde cualquier parte del mundo. De este portafolio tenemos a personas desde Estados Unidos, España, Portugal, América Latina, desde todas partes del mundo. Es un servicio bastante sencillo de manejar y no requiere estar demasiado tiempo en el ordenador. Recuerden que lo que sería el análisis, las estrategias, el establecimiento de cómo vamos a hacer el acercamiento del mercado, es el trabajo que ya hace Daniel con todas sus herramientas. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es cómodamente desde su hogar, establecer las operaciones con la información que van a recibir a través del correo electrónico y servicio de mensajería Telegram, y a partir de allí simplemente tienen que hacerlo según las indicaciones de Daniel. Van a tener el tiempo suficiente, van a tener la información suficiente, van a poder ganar como Daniel. Sé que muchas personas que nos están acompañando en estos webinars también tienen el servicio y también siguen renovando esas suscripciones porque han visto cómo es una ganancia o es una inversión cuyas ganancias superan lo que sería ese primer gasto inicial de la suscripción del servicio, que además, como les comentaba, el día de hoy está en oferta. Una excelente oferta para iniciar el año. Esta es la primera vez que realizamos un webinar durante este 2022 con Daniel, por eso damos una promoción especial aprovechando esos acuerdos que podemos hacer con él y además sumamos este indicador completamente gratis. Daniel, muchísimas gracias por toda esta información que nos da. Muchísimas gracias por todos estos detalles. Recuerden las personas que nos están haciendo preguntas que también nos las pueden enviar
al correo electrónico. Nos dedicamos muchísimo tiempo a responder todas sus dudas y todas sus preguntas. Si no las enviaron en vivo, si no las podemos responder en vivo, las vamos a estar recibiendo por correo electrónico. Allí tomamos todo el tiempo necesario. Daniel, I don't know if you have anything to add. No, I'm okay. Thank you for this meeting. Daniel nos agradece entonces por este tiempo. Thank you, Daniel, for your time and all your knowledge and information. Thank you for inviting me. It's a pleasure. Les recordamos entonces que pueden aprovechar este acuerdo que estamos realizando con Daniele Lavecchia para obtener el servicio en promoción más el indicador completamente gratis, un servicio, como les comentaba, completo y con ganancias garantizadas, como vimos en la Equity Line que nos mostraba Daniel. Simplemente escribirnos info@institutoespañoldelabolsa.com o el número que ven en pantalla más 34692926331. Si tienen alguna pregunta, también nos pueden enviar todas las dudas que tengan. Nos pueden pedir información del servicio, por supuesto. Les podemos enviar lo que sería la Equity Line, la línea de ganancia del portafolio de Daniel, que nos las están solicitando por ahí por la sección de preguntas. No las piden al correo electrónico y van a tener información detallada de todas las operaciones que realizó Daniel en este portafolio y cómo ustedes pueden unirse a este servicio de lujo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar especial y será entonces hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.